Hola criptoemprendedor, sea bienvenido una vez más a su canal de Cripto Emprendo. Quien les habla, su amigo y servidor Pedro Campo. En el vídeo de hoy te traigo una estrategia acerca cómo invertir en las finanzas descentralizadas. Pero para ello doy la primicia que estaré usando algunas expresiones de mi país, algunas expresiones venezolanas. Y esta estrategia le he dado el nombre de echarle pichón. Echarle pichón, sí. Quizás si eres de Venezuela sabes de qué tratas esta expresión y a lo que te estoy invitando. Y aunque no suelo dar consejos de inversión, mi canal recuerda que es netamente educativo y busca que tú aprendas a usar la tecnología, principalmente la tecnología de blockchain, para beneficio propio, obtengas ingresos pasivos y puedas generar algo de ingresos adicionales. Por supuesto, recordándote una vez más que las inversiones en criptomonedas son de alto riesgo. No inviertas lo que no estés dispuesto a perder. Sin embargo, es un mundo de posibilidades y solo es cuestión de que te eduques, te prepares, aprendas a usar las herramientas, aprendas a usar las estrategias y vas a obtener resultados a mediano, a largo plazo. Y si quieres obtener resultados a corto plazo, por supuesto, igualmente lo puedes alcanzar. Puedes comenzar poco a poco, paso a paso, aprendiendo estrategias y la única forma de tu saber si dan resultado teniendo presente las recomendaciones que te acabo de dar, es poniéndola en práctica. Así que échale pichón. Y si tú no eres venezolano, te preguntarás, ¿qué significa echarle pichón? ¿Qué significa echarle pichón? Significa esfuérzate. Dicho de otra manera, vamos a hacerlo. Hazlo, hazlo, con confianza. Sin más preámbulos, comencemos. Vamos a empezar el paso a paso para esta estrategia. Sin embargo, si te consideras un usuario principiante, estás apenas dando los primeros pasos en el mundo de las finanzas descentralizadas, en el mundo de las criptomonedas, quizá este video no sea para ti. Sin embargo, te invito a que te quede hasta el final porque a través de este tutorial vas a entender y comprender todo lo que tenemos que hacer para aplicar una estrategia y buscar dividendo a corto o mediano plazo. A través de este video estarás en la capacidad de ver cómo invertimos usando diferentes plataformas, tanto centralizadas como descentralizadas. Igualmente usaremos varias wallets personales, es decir, varias carteras o billeteras donde debemos nosotros enviar las criptomonedas que estaremos usando para aplicar esta estrategia. Así que no te desanimes por lo que te estoy diciendo que quizás no sea para ti porque aún no estás familiarizado con toda esta plataforma. Recuerda que mis videos son totalmente educativos y si no es tu caso, si ya eres un usuario experimentado, lo que estarás buscando es conocer cuál es la estrategia y de qué trata el video. Te invito a que revise la línea de tiempo y puedas ir directamente al tema de tu interés. Así que quédate hasta el final, recordándote que si no tienes una cuenta en Binance, dejo el link de registro en la descripción de este vídeo y en la pantalla vas a obtener el QR para registrarte. También, si te gustó este video y si este contenido le sacas provecho a esta estrategia, te invito también a que puedas apoyar este tipo de contenido haciendo una donación al canal. En la descripción tienes todas las cuentas donde podrás hacer tus donaciones. Igualmente voy a dejarte el QR de Binance Pay, donde podrás enviarme cualquier aporte, por más mínimo que sea, será bienvenido. Dios bendiga tu vida
Las plataformas que estaremos usando para aplicar esta estrategia necesitamos hacer una inversión. Yo voy a hacer una inversión aproximada de $70. Considero que esta estrategia tiene un riesgo medio. ¿Por qué un nivel medio? Bueno, en la medida que desarrollemos el contenido le estaré explicando. Lo interesante de esta estrategia única, vamos a aprovecharnos de un hydro. Tenga en cuenta que este hydro hay tiempo que usted puede hacer esta inversión. Sin embargo, si pasado el tiempo este hydro no está disponible, puede aplicar la estrategia. Es una estrategia sumamente interesante y se proyecta a futuro. Así que esté muy atento a cada paso que voy a dar, a cada información que vas a recibir y no te vayas del video. Del monto que usted vaya a invertir, mi recomendación que asigne un 20% al hydro y el 80% restante lo vamos a asignar a lo que viene a continuación. Así que no te vayas, quédate hasta el final. Este hydro está siendo impulsado por la comunidad, tanto de SOR como de la blockchain de Cosmos, que aprovecho la oportunidad mencionarles que para mí es una de las blockchain que mejor se proyecta en el futuro. Entonces, vamos a indicarle o darle la información resumida cómo vamos a destinar ese 20% a este hydro y qué necesitamos. Para eso vamos a leer el resumen o el sumario de la página del hydro, solsoprotocolo.io. Aquí en la parte superior lo pueden observar la dirección o el dominio exacto. Este hydro se ha diseñado cuidadosamente para brindar el máximo beneficio a los miembros de la comunidad que poseen el token de origen SRCX, token de recompensa del mercado de las finanzas descentralizadas, conocida como DeFi, totalmente automatizado del protocolo SOR en la red B20 de Binance Smart Chain y apuestas en la red o blockchain de Cosmos a través de su token Atom. El token SRCX debe guardarse en una billetera externa, en este caso MetaMask, Trust Wallet o la wallet o billetera de Binance Smart Chain. Y Atom, ojo, para optar al hydro, también tiene que depositar Atom, pero a través de un validador de confianza de esta blockchain y se debe utilizar la wallet o cartera de Keplr. Para participar será necesario posterior registrar ambas billeteras en la aplicación web 3.0 de SOR a través de la conexión de la wallet que brinda esta aplicación. Así que estos son los pasos que vamos a seguir para esta estrategia. ¿Ok? Así que manos a la obra. Bien, el siguiente paso es poder nosotros enviar nuestro fondo a las diferentes billeteras. La pregunta sería, ¿dónde tenemos nosotros los fondos? En mi caso particular, voy a usar la plataforma número 1 de criptomonedas del mundo, conocida como Binance. Fondos que están congelados en una criptomoneda estable, conocida como USDT. Tengo disponible un saldo aproximado de $90. Voy a disponer $70 aproximadamente para usarlo en esta estrategia. Voy a usar la aplicación móvil para hacer más dinámico y más rápido este vídeo. Lo primero que debo hacer es comprar BNB con los USDT que tengo en mi billetera Spot. Como les dije, voy a asignar $70. El 20% de $70 es $14. Lo primero que debo hacer entonces es hacer un intercambio de USDT a BNB. Me voy a la opción Traded, voy a comprar BNB con USDT.
Voy a poner una orden de mercado. Como les dije, este tutorial es para personas que ya están familiarizados con todas estas operaciones dentro de las diferentes plataformas que existen para la compra, venta e intercambios de criptomonedas. En este caso, voy a comprar 14 USDT en BNB, que es lo que voy a destinar para la red de Binance Smart Chain y poder luego intercambiarlo por los tokens de RSCX. Le doy comprar. Listo esta operación. Aprovecho de una vez comprar los Atom. Busco la moneda Atom que está listada y voy a comprar 56 USDT en Atom. Le doy comprar. Exitoso. Listo la operación. Si me voy a mi billetera Spot, puedo observar 4.85 Atom, 0.04 BNB y tengo todavía 19 USDT. El siguiente paso es enviar los BNB a la red B20 de mi billetera MetaMask. Dentro de mi billetera MetaMask voy a elegir la red de Binance Smart Chain o B20 y copio mi dirección pública, esta dirección que está acá. Ya tengo en esta cartera algo del token SRCX. Ya había comprado anteriormente, pero voy a seguir comprando poco a poco. Bien, ya copié la dirección de mi wallet de MetaMask. Me voy ahora nuevamente a mi billetera Spot y elijo la criptomoneda que voy a enviar a esta red. Elijo BNB, le doy retirar, le digo que es un retiro a través de la red de criptomoneda. La dirección ya la tengo configurada. Automáticamente me aparece la red a la que estoy enviando, mi red y mi dirección pública de mi wallet. Ahora voy a proceder a darle la opción retirar. Confirmo y aquí, bueno, debo enviar los códigos de seguridad para que Binance autorice el retiro. En este caso, hago una pausa al video, esperar procesar el retiro y luego continúo. Retiro en proceso. Puedo ir a ver el historial y efectivamente se está procesando en la red de Binance Smart Chain 0.04 BNB, equivalente en promedio $14. Recuerda que eso fluctúa. Ahora voy a enviar los Atom. Procedo a retirar por la red de cripto. En este caso, me voy a mi wallet de Keplr. Me voy acá en la parte de arriba. Voy a elegir la red de Cosmo Hub. Y aquí vamos a copiar nuestra dirección de nuestra wallet. Retornamos a nuestra aplicación de Binance. Pegamos nuestra dirección. Ya la tengo configurada. Procedemos a confirmar. Vamos a retirar todos los Atom que tenemos en nuestra billetera y procedemos a retirar. Nos pide el memo, pero en este caso no es necesario el memo. Ahora, para depositar en Binance desde la billetera, sí es necesario que coloquemos el memo, que no es más que un código. Confirmamos y repetimos el mismo procedimiento cuando retiramos nuestro BNB. Podemos observar que los BNB que acabamos de enviar a nuestra billetera de MetaMask ya se completó la operación. Mientras tanto, esperamos que se complete la operación de los Atom. Ya no tenemos más nada que hacer aquí en Binance. Vamos a nuestra billetera de MetaMask. Tenemos nuestro BNB ya en nuestra cartera de MetaMask. Ahora procedemos a intercambiar estos BNB por SRC. Actualmente tengo
721 SRCX y los tokens que necesitamos para optar al airdrop. No sabemos cuándo es la fecha de capture de nuestra billetera, pero estamos cumpliendo con el procedimiento para optar a este airdrop. Una vez que tenemos los BNB en nuestra cartera de MetaMask y los ATO en nuestra cartera de Keplr, procedemos a intercambiar los BNB en MetaMask por SRCX. No todos los BNB, porque debo dejar un saldo para el pago de los fees, pago de las comisiones de red, y para eso estaremos usando la exchange de PancakeSwap.finance. Esta es la red oficial de Binance Smart Chain, es decir, de la red BET20. Estoy usando el móvil, usted puede usar su computadora igual. Ok, ahora procedemos a negociar, a hacer el swap. Aquí vamos a hacer el intercambio de BNB. Tenemos este saldo a SRCX. Vamos a buscarlo. Ya lo tengo agregado. En caso que usted no lo tenga agregado, puede dirigirse a la página de CoinMarketCap y copiar el contrato. Cuidados con los estafadores. Siempre copien los contratos de los sitios web oficiales. En este caso, de la misma página oficial de Source, protocolo.io o de CoinMarketCap. Vamos a verificar la tolerancia. En este caso tengo la tolerancia en 6%. Oscila entre un 5 y un 7%. Y procedo a hacer el intercambio. Vamos a intentar con 0,039. Listo. Se envió la transacción. Verificamos en nuestra cartera. Y aquí tenemos nuestro saldo de monedas SRCX. Es decir, el saldo que tenía más lo que acabo de comprar, ahora tengo 1.734. Lo interesante de esta estrategia, que es un 20% que estoy asignando del capital que decidí a invertir. Cuando dije al principio del video el riesgo es medio, es porque lo más que puede pasar que este token pierda su valor. Veremos más adelante qué beneficio voy a recibir por yo participar en este airdrop. Pero es un 20% que estoy asignando y estoy arriesgando para este airdrop. No sabemos en qué fecha, debemos estar atentos a las redes sociales de la plataforma del protocolo Source. Ok, listo, ya terminamos de intercambiar los BNB por los SRCX. Los tengo en mi billetera personal. Puedo hacer con ellos lo que yo quiera. Ahora procedemos a ir a la cartera de Keplr. En este momento ya recibí los ATOs. Ahora, ¿qué debo hacer con estos ATOs? Debo seleccionar un validador. Es decir, debo hacer staking con estos ATOs. Y aquí es la importancia. Por eso es que esta estrategia es única. Porque estoy participando en un airdrop donde estoy holdeando el token SRCX. Si este token aumenta de valor, ya estoy ganando. Pero hay una posibilidad que el airdrop me van a otorgar a mí una criptomoneda. No sabemos si es de otro token o del mismo token. Estoy asignando un 20% y hay probabilidad que gane por holdear el token SRCX y recibir más tokens de este tipo o de otro. Independientemente, en el momento que recibo, puedo realizar mi venta y dependiendo del precio, retirar mis dividendos. Pero el 80% que estoy destinando para esta estrategia lo estoy guardando en mi billetera de Keplr y estoy haciendo staking. Es decir, por hacer staking en la red de Cosmos, voy a generar un porcentaje por nosotros tener depositado y hacer el staking nuestra moneda, nos pagan un porcentaje en la misma moneda. Y no solamente eso, por eso es lo interesante. Por yo estar haciendo staking,
en la red o blockchain de Cosmos, yo estoy participando también en todos los airdrops que puedan salir a futuro en esta red. Así que esta es una estrategia única donde prácticamente es ganar, ganar. Vamos entonces a proceder a hacer el stake. Es casi imposible hacer este video corto. Vamos a hacer algo, vamos a hacerlo en la computadora para que lo vean mejor. Tenemos un balance disponible de 4.88 Atom. Tengo en este momento haciendo staking 5.07 Atom. Vamos a aprovechar y sumar estos Atom a mi balance. A confirmar el retiro a nuestra billetera de Keplr. Listo, ya se realizó la transacción de manera exitosa. Ahora vamos a proceder a hacer el staking con mi balance, teniendo presente que siempre debo dejar un saldo para el pago de las comisiones. Voy a usar algunos de estos dos validadores. Vamos a elegir el primero, este validador. Vamos entonces a darle delegar. Tengo actualmente con ello 3 Atom y voy a sumar 4.89. Voy a dejarlo en 4.9. A ver si me alcanza para el pago de la comisión. Le doy delete. Vamos a probar. Transacción en progreso. Transacción exitosa. Listo. Ya tengo los Atom comprados por Binance y enviado a mi billetera de Keplr. Acabo de hacer staking. Retiré mis ganancias del staking anterior de unos días. Y en este momento tengo 9.97 Atom, casi 10 Atom haciendo staking. Cuando compré el Atom estaba en 11.6, ya está en 11.7. Tengo casi 10 Atom. Tengo que seguir aumentando los Atom en esta plataforma porque esto es una de las blockchain con mayor proyección en el futuro. Seguimos creando videotutoriales innovadores, estrategias únicas, échale pichón. Y esta nueva modalidad que estoy utilizando con expresiones venezolanas para resaltar mi país, mi amado y querido país. Un saludo a todos mis compatriotas, a todos mis hermanos venezolanos que ahora estamos en diferentes partes del mundo trabajando, luchando por un mejor porvenir, y muchos que se quedaron en el país siguen trabajando y guerreando. Somos hombres y mujeres guerreros y únicos por nuestra forma de ser. Ya nos hemos dado a conocer en el mundo. Bien, ya para finalizar, primeramente quiero agradecerte tu apoyo por ver mis contenidos. Recuerda suscribirte al canal, dale like si te gustó este vídeo. Recuerda que puedes también dejar tu donación y espero primeramente con el favor de Dios que puedas obtener dividendos. Una vez que nosotros cumplimos con todos los pasos a seguir de este tutorial, entonces necesitamos saber si podemos ser elegidos para este airdrop y también cuál es la fecha. Para eso estoy en la página oficial de Protocolo Source y les hice una pregunta referente a cómo conectar nuestra billetera de Keplr y MetaMask al equipo de desarrollo de esta plataforma y me respondieron. Y por supuesto, para también conocer la fecha. En este sentido, ellos me respondieron que el airdrop y el lanzamiento de la red principal se llevará a cabo en el cuarto trimestre de este año, es decir, finales del año 2022. Aún no se ha anunciado la fecha oficial. En este momento, el Source se encuentra en una fase de prueba y han proporcionado una red de prueba pública. La red de prueba se puede utilizar para implementar nodos de validación y para implementar y probar contratos inteligentes. La aplicación SwordWedge 3.0 para registrarse en el airdrop aún no se ha lanzado. Notificaremos a la comunidad cuando esté disponible para que siguieron los pasos
de este airdrop puedan conectar sus billeteras de Keplr y MetaMask y verificar su elegibilidad. Eso se lo escribí yo al equipo de desarrollo aproximadamente 48 horas y ellos respondieron. El mensaje lo pueden ver en la cuenta oficial de Telegram de este proyecto. Esta información también la pueden verificar en la cuenta oficial de Twitter de Protocolo Source. De verdad, mi deseo es que todos los que vean este video en su momento sean elegibles o seamos elegibles para este airdrop. Recordándote que si no somos elegibles, estamos a la expectativa por cuanto los tokens que hemos comprado RSCX pueden aumentar su valor. Mientras más se promocione este airdrop, más personas entrarán y lo importante es que lo están haciendo con una de las blockchain con mayor proyección. Así que esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. Espero que comentes que te gustó este tutorial. Es un tutorial muy completo. Chao, nos vemos en el próximo video.